Hola de nuevo, continuamos con el tema presente simple. Esta vez veremos la estructura en forma afirmativa, pero antes de empezar, quiero recordarles que le den me gusta, se suscriban y comenten este y los demás videos de esta secuencia y que también nos pueden seguir en la cuenta de Instagram Learn Step by Step 2020. Sin más preámbulo, comencemos. En la forma afirmativa, la estructura es la siguiente: pronombre personal, personal pronoun, o sustantivo, noun, más verbo, verb, más complemento, complement. En el video anterior vimos algunos verbos comunes y los pronombres personales. Si no lo han visto, ahí les dejo la etiqueta para que lo revisen. Estos son algunos ejemplos. I play football. You eat fruit. They study maths. Charlie works in the park. He cooks the dinner. Como se pueden dar cuenta, lo que va primero es, en la primera oración, I play football, tenemos pronombre personal, en este caso I, traducido sería yo, luego el verbo, en este caso el verbo play, y luego el complemento, en este caso fútbol. I play football. Es una estructura bastante sencilla de forma afirmativa. Claramente a esto se le pueden agregar adverbios, se le pueden agregar expresiones de tiempo, pero eso ya irá un poco después. Siguiente ejemplo, you eat fruit. You, pronombre personal, eat, verbo, fruit, complemento en este caso. Y así sucesivamente con los demás ejemplos. Si se dan cuenta, hay algunos ejemplos en los que hay un verbo, hay una letra del verbo que está subrayada con rojo, que es la letra S. En el ejemplo de Charlie walks in the park y he cooks the dinner. En esos dos ejemplos, la letra S está con un rojo. ¿Y por qué esa letra S está con rojo y por qué los demás ejemplos no tienen la letra S? Bueno, resulta que estos dos, he y Charlie, son representan la tercera persona del singular, por lo tanto, cumplen unas reglas diferentes que ya veremos en la siguiente diapositiva. Aquí vamos con unas reglas especiales para la tercera persona del singular. Nuevamente ya vimos este tema, lo vimos en el video anterior, así que les recomiendo que lo revisen. Bueno, en el presente simple el verbo cambia cuando se conjuga en tercera persona del singular. ¿Cuáles son esos? He, she, it serían los pronombres de la tercera persona del singular. Ahora, ¿cómo sé si un sustantivo, es decir, una palabra que nombra a animales, objetos, personas, sentimientos, como lo vimos anteriormente, si este sustantivo hace parte o no de la tercera persona del singular? Bueno, la tercera persona del singular en español, de la misma manera en inglés, se emplea cuando se hace referencia a una persona que no es ninguno de los interlocutores. Por ejemplo, ella no fue a la fiesta. A mi gato le gusta el agua. Entonces, aquí no estoy hablando yo como interlocutor, no estoy incluido dentro de la acción, sino que estoy hablando de alguien más. En el primer ejemplo, estoy hablando de ella, y en el segundo ejemplo estoy hablando de mi gato. Entonces, estos dos sujetos, estos dos sustantivos, bueno, en el caso de ella vendría siendo el pronombre personal y en el caso de mi gato vendría siendo el sustantivo. Estos dos hacen parte de la tercera persona del singular. ¿Por qué? Porque yo como interlocutor no me incluyo en la acción. Primera regla: a la mayoría de los verbos se le agrega
S. Segunda regla. Los verbos que terminan en SS, SH, CH, O, X o Z se les va a agregar ES. No se preocupen, ya vamos a ir a los ejemplos para aclarar este tema. Tercera regla. Los verbos que terminan en vocal, consonante y Y, la Y va a cambiar por una I y se le va a agregar ES. Ahora vamos con los ejemplos. He cooks the dinner. ¿Qué verbo estamos utilizando ahí? El verbo cook. En este caso estamos hablando de he, es decir, pronombre personal que hace referencia a él, ¿verdad? Entonces, a este pronombre personal hace parte de la tercera persona del singular, por lo tanto, lleva S. Si nos damos cuenta, el verbo cook no termina ni en SS, ni en SH, ni en CH, ni en O, ni en X, ni en Z, ni tampoco en vocal, consonante Y. Entonces, no cumple ninguna de las reglas, ni la segunda ni la tercera regla, sino que cumple la primera. Entonces solamente le agregamos S. Siguiente ejemplo, Charlie walks in the park. ¿Cuál verbo estamos utilizando? El verbo walk. En este caso sucede lo mismo que en el anterior. No cumple ni la segunda ni la tercera regla, sino que cumple la primera. Por lo tanto, solo se le agrega S. Un dato aclaratorio, todos los ejemplos que están aquí tienen un sujeto en tercera persona del singular. En este caso he, en este caso Charlie, my dad, he, she, it, Carla. Son sujetos que están en tercera persona del singular. Siguiente ejemplo. My dad fixes the door. En este caso, el verbo que estamos utilizando es fix. Como se pueden dar cuenta, el verbo termina en X. Y en la segunda regla aparece que si el verbo termina en X, se le debe agregar ES al final. Por eso está my dad fixes. Siguiente ejemplo. He does the dishes. ¿Qué verbo estamos utilizando aquí? Aquí se utiliza el verbo do. Este verbo termina en O, es decir, cumple la segunda regla. Como cumple la segunda regla, le agregamos ES y me queda does. He does the dishes. Bueno, esta es una expresión que se utiliza mayormente en Estados Unidos, la cual significa lavar los platos, do the dishes o to do the dishes. Se puede decir tanto do the dishes como wash the dishes. Todas dos expresiones son correctas, porque si nos vamos a traducirlo literalmente nos daría algo muy raro. Literalmente diría algo así como él hace los platos, y en este caso estamos hablando de que él lava los platos. ¿Ok? Esa era un pequeño paréntesis allí. Siguiente ejemplo. She washes the dishes. Tenemos el verbo wash. Aquí el verbo también termina en SH. ¿Qué quiere decir? Que cumple la segunda regla. Entonces le agregamos ES. Siguiente ejemplo. It occupies a lot of space. El verbo que estamos utilizando es occupy. Mucha atención aquí. Si nos damos cuenta, las tres últimas letras del verbo occupy son U, P, Y, ¿verdad? La U es una vocal, la P una consonante y la Y pues es también una consonante vocal, bueno, depende de cómo se mire la ortografía en ese caso. Pero en fin, cumple la tercera regla. Eso quiere decir que la Y la vamos a cambiar por una I de punto. Luego le agregamos ES. Por eso me queda it occupies. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Carla studies French. ¿Qué verbo estamos utilizando? Utilizamos el verbo study. La misma cuestión. Tenemos U, D, Y. Vocal,
consonante y Y. Cumple la tercera regla, por lo tanto la Y se cambia por una I y luego se agrega ES. Bueno, para finalizar, aquí he hecho una lista de otros verbos que los podemos utilizar para más ejemplos. En este caso tenemos go, do, fish, wish, watch, catch, reach, express, kiss, bus. Quisiera dejarles una pregunta para que la respondan en los comentarios y es: ¿qué tienen en común estos verbos? Y ¿cómo los podemos conjugar con la tercera persona del singular? Los invito también a que hagan sus propias oraciones, sus propios ejemplos y los dejen en los comentarios. No siendo más, muchas gracias. Hasta la próxima.